La noche había caído sobre el pequeño barrio con una calma espesa, casi inmóvil. Dentro de su humilde casa, la anciana permanecía despierta, tendida sobre una cama demasiado grande para un solo cuerpo. El reloj del pasillo marcaba cada hora con un golpe seco, recordándole que el sueño la había abandonado hacía tiempo. No era insomnio lo que la mantenía alerta, sino esa tristeza que se acomoda en el pecho y no deja respirar en paz. Afuera, los perros ladraban a la distancia. Adentro, el silencio era tan profundo que podía oír cómo su corazón batallaba por seguir el ritmo. El aire era frío, pesado, cargado del olor de la madera vieja y de los años acumulados. En la penumbra, las sombras de los muebles parecían figuras conocidas, casi humanas, como si quisieran acompañarla. Ella giraba el rostro, buscando un rincón donde la soledad doliera menos, pero no lo encontraba. La ausencia llenaba todo: las sillas vacías, la tetera inmóvil, la ventana cerrada desde hace días. Cada cosa parecía esperarla en vano. De vez en cuando, murmuraba una oración. No una plegaria elaborada, sino un susurro apenas audible, casi una respiración. «Jesús, no me dejes sola esta noche», decía sin abrir los ojos, pero la única respuesta era el crujido del techo o el murmullo del viento. Se preguntaba si él aún la escuchaba o si también el cielo se había dormido. Aún así, seguía hablando, aunque no hubiera eco, porque en el fondo sabía que su fe era lo único que aún respiraba dentro de ella. La oscuridad la envolvía con una ternura triste, como una manta vieja que ya no abriga. Cerró los ojos por un momento, y en su mente aparecieron rostros que el tiempo había borrado: su esposo, sus hijos pequeños, una risa perdida en un patio lleno de sol. Todo eso se había ido, pero en la noche regresaba con una nitidez dolorosa. No lloró, solo dejó que las lágrimas se formaran y se quedaran ahí, inmóviles, como si también temieran romper el silencio. Así transcurría su noche, entre recuerdos, murmullos y la respiración cansada de quien ha vivido demasiado. Y mientras la luna se deslizaba lentamente por el cielo, ella comprendió que la noche no terminaba afuera, sino dentro de su alma, donde el amanecer hacía mucho tiempo que no llegaba. La noche había caído sobre el barrio con una quietud que dolía. Dentro de su pequeña casa, la anciana permanecía despierta, envuelta en una cobija delgada que no lograba engañar al frío. El reloj del pasillo repetía su sonido monótono, marcando la lentitud del tiempo. Había aprendido que las horas nocturnas pesan más que las del día, porque en ellas no hay ruido, ni voces, ni tareas que distraigan. Solo la memoria, que insiste en hablar cuando el corazón intenta callar. El aire olía a madera vieja y a vela gastada. En la penumbra, los muebles tomaban formas inciertas, como si quisieran conversar con ella. Se giraba una y otra vez sobre el colchón hundido, buscando un lugar donde el alma descansara, pero el reposo no llegaba. Afuera, el viento rozaba las paredes. Adentro, el silencio la envolvía por completo. A veces susurraba una pequeña oración, sin fuerza, sin forma: «Jesús, quédate conmigo esta noche». Pero el techo no respondía, y el silencio del cielo le parecía más duro que la soledad misma. Cerraba los ojos con un temblor leve, deseando que la oscuridad le trajera paz. No sabía que, en medio de esa noche interminable, algo sagrado ya la observaba en silencio. El amanecer aún no asomaba y el frío se había vuelto espeso, casi sólido. Se colaba por las rendijas de la ventana y acariciaba sus manos delgadas, llenas de arrugas y cicatrices del trabajo antiguo. Intentó encender una pequeña estufa, pero el gas se había acabado hacía días. Se envolvió mejor con la manta y suspiró. No se quejaba. Había aprendido a no hacerlo. Solo se quedaba quieta, esperando que el cuerpo resistiera otro día. El frío le traía recuerdos de su juventud, de aquellos inviernos en que su esposo la abrazaba por las noches y el calor del cuerpo bastaba para espantar la tristeza. Ahora,
La ausencia era un hueco abierto en el pecho. Se preguntó cuántos inviernos más soportaría sola, sin una voz que pronunciara su nombre. Se levantó despacio, con el cuerpo temblando, y preparó un poco de agua caliente. Ni siquiera tenía té, solo agua, pero la sostuvo entre las manos como si fuera un milagro pequeño. Miró por la ventana. El cielo seguía oscuro, pero en el horizonte se adivinaba una línea pálida, una promesa. A veces el frío no se vence con fuego, pensó, sino con esperanza. Y mientras exhalaba su aliento blanco en el aire, se dio cuenta de que algo invisible la sostenía. No lo entendía aún, pero ya no se sentía completamente sola. El amanecer llegó despacio, como un visitante que teme molestar. La anciana se sentó en la cama, mirando el hueco vacío a su lado. Era el mismo lugar donde él dormía, el mismo que ella no había vuelto a tocar desde su partida. La sábana guardaba el pliegue antiguo de un cuerpo que ya no estaba. Cada mañana lo miraba igual, sin moverlo, como si respetara una presencia que aún respiraba en silencio. El sol, al entrar por la ventana, caía justo sobre ese lado de la cama, y ella, cada día, lo observaba con una mezcla de ternura y dolor. «Buenos días», susurró sin darse cuenta. Nadie respondió, pero tampoco se sintió ridícula por hacerlo. Era su forma de no olvidar. En esa cama, tan grande para una sola vida, seguía habitando el eco del amor que una vez la sostuvo. Apoyó la mano sobre la almohada vacía y cerró los ojos. A veces sentía que, al hacerlo, podía escuchar su voz o el sonido de su respiración en la noche. No sabía si era imaginación o consuelo, pero le bastaba. Allí, entre el silencio y la memoria, algo de su corazón seguía vivo, porque el amor, aunque el cuerpo se apague, no desaparece, solo cambia de lugar. El amanecer aún no se atrevía a nacer, y el frío parecía haber entrado en sus huesos. No era un frío común, era ese tipo de silencio helado que se siente más en el alma que en la piel. Ella permanecía sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas, frotándolas suavemente para arrancarles algo de calor. Afuera, el viento soplaba con una voz vieja, rozando las láminas del techo, como si quisiera recordarle que el mundo seguía, aunque ella casi no formara parte de él. Caminó despacio hacia la pequeña cocina, donde una taza de loza rota esperaba desde la noche anterior. Vertió un poco de agua en un cazo abollado y encendió la llama con dificultad. La chispa tardó en prender, y por un momento temió que también se apagara, como todo lo demás. Cuando el fuego finalmente surgió, una luz débil iluminó sus manos, esas manos llenas de historia, de trabajo, de amor y de espera. Las acercó un poco, sintiendo cómo el calor le devolvía un instante de vida. El aroma del vapor llenó la habitación, mezclándose con el olor a madera húmeda y a polvo antiguo. Mientras miraba el agua hervir, pensó en los días en que aquel rincón era distinto, cuando el olor era a pan recién hecho y risas. Su esposo solía levantarse antes que ella, encendía la estufa y cantaba bajito un viejo himno que siempre la hacía sonreír. Ahora solo el fuego cantaba, y lo hacía en un tono triste y solitario. Llevó la taza a los labios y bebió lentamente. No era café ni té, solo agua caliente, pero en su pecho sintió una calma leve, como si una presencia invisible la mirara con ternura. Tal vez no estaba tan sola, pensó. Tal vez, entre el murmullo del viento y el temblor del fuego, había algo o alguien que la cuidaba. Se quedó allí, quieta, observando la llama bailar. El amanecer aún no llegaba, pero una claridad suave comenzaba a filtrarse en su interior, como si el cielo, en secreto, le estuviera prometiendo un poco de luz. La primera luz del día entró lentamente por la ventana, dibujando sobre el suelo un rectángulo dorado. Ella seguía sentada en el borde de la cama, observando el otro lado, ese espacio intacto que había permanecido igual desde hacía años.
No era solo una cama vacía, era un altar silencioso donde aún descansaban su amor, sus promesas y los recuerdos de una vida que se desvanecía entre suspiros. El lado derecho seguía con la almohada hundida, como si todavía esperara el peso de un cuerpo querido. A veces, cuando el amanecer era muy callado, ella creía sentir la respiración de él, leve, pausada, como si el tiempo no hubiera pasado. No lo tocaba. Tenía miedo de que, al hacerlo, la ilusión se deshiciera y con ella su última compañía. En ese rincón intacto se escondía lo único que aún la mantenía en pie, la sensación de que el amor, aunque invisible, seguía vivo. El sol avanzó un poco más y su luz tibia cayó justo sobre la manta doblada. Ella sonrió sin querer, recordando cómo él solía levantarse antes para prepararle el café. Cerró los ojos y por un instante el pasado volvió entero. El sonido de la cuchara, el aroma del pan, la voz grave de quien solía decirle «Buenos días, mi vida». Todo eso existía todavía, pero en otro lugar, quizás en el aire, quizás en Dios. El corazón le dolía, sí, pero no de tristeza pura. Era un dolor suave, de esos que ya no buscan consuelo, sino significado. Comprendió que el amor verdadero no se borra con la ausencia, solo cambia de forma. Y en esa cama demasiado grande para una sola persona, la anciana comenzó a entender que el amor también puede quedarse cuando el cuerpo se va, porque lo eterno no necesita presencia, solo memoria y fe. El día avanzaba despacio, pero su mente seguía detenida en otros tiempos. Los recuerdos no dormían. Caminaban con ella, se sentaban a su mesa, respiraban en su casa. Bastaba mirar una taza, una fotografía desteñida o una flor seca sobre el estante para que la memoria se encendiera y la arrastrara lejos, a un lugar donde todavía reía sin miedo. A veces, incluso creía oír pasos en el pasillo o el sonido de una puerta que nunca se abría del todo. No era locura, era amor que se negaba a desaparecer. Se acercó al viejo armario y abrió una de las gavetas. Dentro, cuidadosamente dobladas, reposaban algunas camisas de su esposo. Aún conservaban el aroma suave del jabón y el recuerdo de sus manos. Pasó los dedos por la tela, sintiendo cómo el tiempo se volvía delgado, casi transparente. En ese gesto silencioso, comprendió que la vida no se mide en años, sino en lo que el alma se resiste a olvidar. El reloj de la pared marcó las 10 de la mañana. Pero para ella era cualquier hora de cualquier día. En su mente aún escuchaba la voz de sus hijos pequeños, el eco de risas en un patio lleno de luz. Aquellas imágenes la envolvían con dulzura y pena al mismo tiempo. Le dolía recordar, pero también temía olvidar, porque si los recuerdos se iban, ¿qué quedaría de su historia? Se sentó junto a la ventana y dejó que el sol le tocara el rostro. En sus ojos, las lágrimas brillaban sin caer, como si incluso ellas dudaran en romper ese silencio tan delicado. No había nadie con quien hablar, pero ella no estaba completamente sola. El pasado le hacía compañía, y aunque dolía, había algo sagrado en esa convivencia entre la memoria y la esperanza. Quizás, pensó mientras el viento movía lentamente las cortinas, recordar era otra forma de amar. Una forma que el tiempo no podía arrebatarle. El mediodía llegó sin ruido, trayendo consigo una luz blanca y cansada que se filtraba entre las grietas del techo. La anciana se movía despacio, arrastrando los pies sobre el suelo frío. Cada paso resonaba en la casa vacía como un eco distante. Sobre la mesa solo había un pedazo de pan duro y una jarra de agua. No se quejaba. Había aprendido que la pobreza no grita, susurra, se acomoda en los rincones y termina haciéndose parte del paisaje. Abrió un pequeño armario de madera buscando algo para acompañar el pan. Encontró un poco de arroz en el fondo de un frasco y lo miró con ternura, como quien contempla un tesoro. Con manos temblorosas lo volcó en una olla y encendió la hornilla. El aroma, aunque leve, llenó la cocina con una sensación de hogar
que ella casi había olvidado. Se sentó frente al fuego, observando cómo el agua comenzaba a hervir, y en ese gesto cotidiano sintió una dignidad silenciosa, la misma que siempre tuvo cuando cuidaba de los suyos. Mientras comía despacio, pensó en los tiempos en que la mesa estaba llena. Recordó las voces, las risas, los platos pasando de mano en mano. Ahora solo quedaban los cubiertos desiguales, una silla vacía y el ruido de la cuchara golpeando contra la porcelana. Pero en medio de esa pobreza, su corazón seguía latiendo con humildad. Aún agradecía. Aún creía que la vida, incluso escasa, seguía siendo un regalo. Terminó su comida en silencio y miró por la ventana. Afuera, unos niños jugaban con una pelota vieja. Los observó con una mezcla de nostalgia y ternura, sintiendo que de algún modo su alegría también la alcanzaba. No tenía casi nada, pero dentro de ella había algo que la pobreza no podía tocar. Una fe silenciosa, obstinada, que aún la mantenía en pie. Cerró los ojos un momento, apoyando la cabeza en la mano. En ese breve descanso, comprendió que el alma también tiene hambre, pero su alimento no siempre se compra. A veces llega en forma de paz, a veces en forma de promesa. Sus manos eran un mapa antiguo. Cada línea, cada mancha, cada temblor hablaba de una historia que el tiempo había querido borrar, pero no pudo. Habían lavado ropa ajena, cocinado para otros, cuidado niños que no eran suyos. Habían acariciado frentes febriles, sostenido cuerpos frágiles y, más de una vez, enterrado sueños. Ahora esas mismas manos temblaban al sostener una taza, no por debilidad, sino por cansancio acumulado. Era el cansancio de toda una vida que dio sin recibir mucho a cambio. Y sin embargo, nunca dejó de dar. Se sentó en la mecedora, aquella que crujía con un sonido familiar, y las miró detenidamente. Eran manos viejas, sí, pero aún tenían algo de belleza, una especie de luz callada que solo dejan los años de servicio y ternura. Con los dedos arrugados, acarició su propio rostro, como si intentara reconocerse después de tanto tiempo olvidada. Le dolió notar que ya casi no se recordaba joven, que la vida se había ido tejiendo entre sus dedos sin pedir permiso. Fuera, el sol se filtraba entre las cortinas rotas, cayendo justo sobre su regazo. Aquella luz dorada iluminó sus manos, y por un instante parecieron nuevas. Ella las observó con un extraño asombro, como si no fueran suyas. En ese instante recordó las palabras que una vez oyó en la iglesia, cuando aún podía caminar hasta allí. Jesús también tuvo manos cansadas, pero no dejaron de amar. Una lágrima le cayó en silencio. No sabía si era de dolor o de consuelo, quizás de ambos. Suspiró profundamente. Había esperado tantas cosas, una carta, una visita, una voz, un milagro. Y, sin embargo, seguía ahí, esperando sin amargura. Era una espera distinta, más suave, más interior. Ya no esperaba algo del mundo, esperaba a alguien, sin saber cuándo ni cómo llegaría. Mientras el día se apagaba lentamente, posó las manos sobre su pecho y cerró los ojos. En el fondo, intuyó que esas manos cansadas no tardarían en sentir otra clase de toque, uno que no cansa, que no hiere, que no pasa. Los días pasaban lentos, casi iguales. La anciana ya no esperaba visitas, pero cada mañana miraba por la ventana, como si el hábito de esperar fuera más fuerte que la decepción. Al principio, sus vecinos solían pasar a saludarla. Con el tiempo dejaron de hacerlo. Algunos se mudaron, otros simplemente olvidaron. Su nombre ya no se oía en la calle y su puerta rara vez se abría. El silencio se había vuelto su único compañero fiel. La casa, pequeña y desgastada, conservaba huellas de antiguas presencias. Una silla movida, una taza con un borde roto, un retrato torcido en la pared. Todo hablaba de alguien que alguna vez fue querida, pero que el tiempo y la vida dejaron atrás. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, ella imaginaba pasos subiendo las escaleras o un golpe en la puerta, y su corazón latía más rápido. Pero no había nadie.
solo el eco de su esperanza repitiéndose como un suspiro que se niega a desaparecer. Se acostumbró al sonido del silencio, a los días sin cartas, sin llamadas, sin voz humana. Sin embargo, en medio de esa ausencia, comenzó a escuchar otras cosas. El canto lejano de un pájaro, el crujir de la madera, el tic-tac del reloj que aún funcionaba. Era como si Dios, sin hablarle directamente, le enseñara a escuchar los pequeños latidos de la vida que aún quedaban a su alrededor. En esos momentos, el abandono dolía menos, como si el cielo, en su misterio, la abrazara a distancia. Una tarde, mientras el sol caía y las sombras se alargaban sobre el piso, se dio cuenta de que ya no lloraba. La soledad seguía ahí, pero se había vuelto más suave, menos cruel. Había aprendido a convivir con ella como con una vieja amiga, una que no consuela, pero tampoco traiciona. Aún así, en lo más profundo de su alma, seguía brillando una chispa diminuta, la certeza de que alguien, en algún lugar, quizás no humano, aún pensaba en ella. Y aunque nadie tocara su puerta esa noche, cuando cerró los ojos para dormir, tuvo la sensación leve de que no lo hacía sola, como si una presencia invisible la acompañara, callada en la penumbra. Aquella mañana despertó sin prisa. El cuerpo le dolía un poco más que de costumbre, y la luz que entraba por la ventana no traía consuelo. Se quedó mirando el techo largo rato, sin moverse, con la mente suspendida entre el sueño y la tristeza. Era una sensación extraña, casi física, la certeza de no importar, de no tener a quien hacer falta. Nadie la esperaba, nadie notaría si no abría la puerta, si no encendía la lámpara, si el reloj de la pared dejara de marcar el tiempo. Se levantó despacio, arrastrando las pantuflas sobre el suelo frío. El sonido era el único testigo de su existencia. Se miró en el pequeño espejo del pasillo y apenas se reconoció. Su reflejo tenía la mirada cansada, pero también una dulzura callada, esa que solo aparece en quienes han amado mucho y han sido heridos muchas veces. ¿Por qué sigo aquí?, murmuró sin enojo, más como quien se pregunta al viento. Nadie respondió, pero el silencio no fue cruel. Fue un silencio que parecía escuchar. En la mesa había una carta vieja, amarillenta, que guardaba desde hacía años. Era de su hija, escrita cuando aún vivía lejos, prometiendo volver pronto. «Te extraño, mamá», decía al final. La anciana pasó el dedo por esas palabras casi borradas, como quien acaricia una herida. Comprendió que el amor también puede tener pausas largas y que el olvido no siempre es maldad. A veces es solo distancia, vida que se desborda y no alcanza para todos. Abrió la ventana. Afuera el aire era fresco y el sonido de las hojas moviéndose le trajo un alivio que no esperaba. Se dio cuenta de que, aunque nadie la buscara, la creación seguía hablándole. Los pájaros aún cantaban, el sol aún entraba en su casa y el aire aún sabía su nombre. Quizás no importaba a los hombres, pero todavía importaba para Dios, pensó sin decirlo, con el alma humedecida por una ternura que no venía de ella misma. Se quedó allí, con la mirada perdida en el cielo claro. Por primera vez en mucho tiempo, no lloró. Tal vez comprendió que su valor no dependía de ser vista, sino de ser amada, y en lo invisible, donde habita lo eterno, alguien seguía mirándola con compasión y cuidado. Los días se sucedían con la lentitud de las hojas que caen sin viento. La anciana ya no tenía fuerzas para largos rezos, pero cada amanecer, antes de levantarse, pronunciaba el nombre de Jesús. A veces solo sus labios se movían, sin sonido, sin palabras completas, pero el gesto bastaba. Era su manera de decirle al cielo: «Sigo aquí, no me he rendido». No buscaba milagros, buscaba sentido. Y aunque el silencio de Dios se prolongara, algo en su interior se negaba a soltar la cuerda de la fe. Sobre la mesa, junto a una vela consumida, descansaba su Biblia.
Las hojas estaban gastadas, manchadas por el tiempo y por lágrimas antiguas. Ya casi no podía leer, pero la abría de todos modos, como quien abre una ventana para dejar entrar el aire. Pasaba los dedos sobre las palabras que conocía de memoria, y cada una de ellas le devolvía un poco de vida. Allí, entre líneas descoloridas, encontraba la certeza de que Dios no la había olvidado, aunque el mundo sí lo hubiera hecho. Había días en que su fe parecía tan frágil como la llama de una vela en la tormenta. Dudaba, se enojaba, preguntaba, pero después, al mirar el rostro sereno del Cristo que colgaba en la pared, todo dentro de ella se aquietaba. No era una fe ruidosa, de gritos ni promesas. Era una fe que respiraba bajito, que se mantenía viva en el silencio, alimentada solo por el deseo de no dejar de creer. Una tarde, mientras tejía en su sillón, una aguja se le cayó al suelo. Al agacharse para recogerla, el cuerpo le dolió y tuvo que detenerse. En ese gesto simple, sintió que algo dentro de ella hablaba con ternura. «Yo te veo». No fue una voz audible, sino una presencia sutil, como una caricia invisible que calmó su fatiga. Permaneció inmóvil unos segundos, con el hilo en las manos, y el corazón latiendo más despacio. No entendió del todo lo que había sentido, pero supo que no estaba sola. Y así, en esa fe silenciosa, tejida con paciencia y lágrimas, la anciana seguía respirando esperanza. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero sí sabía esto. Mientras su alma pudiera pronunciar el nombre de Jesús, su vida seguiría teniendo luz. Esa noche, más que en otras, el silencio pesaba. No el de la casa, ni el de la calle, sino ese otro, el silencio del cielo, que parecía extenderse sin fin sobre su alma cansada. Había orado con el corazón abierto, sin exigir, sin palabras rebuscadas, solo pidiendo un poco de consuelo, pero no sintió nada, ni una señal, ni un pensamiento luminoso, ni esa paz que solía llegar de improviso, solo un vacío manso, como si Dios la mirara sin hablar. Se quedó sentada frente a la vela encendida, observando cómo la llama se inclinaba al ritmo del aire. En su mente, la pregunta se repetía suave pero insistente. «¿Por qué callas, Señor?». No había queja en su voz, solo una tristeza antigua, de esas que no gritan porque ya aprendieron a esperar. En ese silencio sin respuesta, la fe se volvía más densa, más difícil de sostener, como si cada respiración fuera un acto de valentía invisible. Afuera, la noche estaba clara. La luna bañaba las paredes con una luz fría, y el canto de un grillo rompía la quietud. La anciana levantó la vista y la fijó en el crucifijo que colgaba junto a la puerta. El rostro de Jesús, sereno y dolido, parecía mirarla con compasión. «Tú también conoces el silencio del Padre», pensó, y de pronto sintió que su propio silencio encontraba un espejo. Entendió que quizás Dios no siempre hablaba con palabras, sino con presencia, con una cercanía muda pero real. Lentamente, la vela se fue consumiendo. Ella la observaba sin moverse, dejando que el tiempo se escurriera junto con la cera. Había algo sagrado en esa espera, un acto invisible de confianza, una entrega sin condiciones. Aunque no escuchara su voz, se sabía en sus manos, y eso de algún modo le bastaba. Antes de acostarse, susurró casi sin sonido: «Si callas, es porque estás aquí». Fue su oración más corta, y tal vez la más pura. Luego apagó la vela y dejó que la oscuridad la envolviera, confiando en que, incluso en el silencio, Dios seguía respirando junto a ella. Esa madrugada despertó con un sobresalto. Había soñado con un pasillo largo, iluminado por una luz blanca y con voces que no lograba entender. Al abrir los ojos, el corazón le latía con fuerza, como si acabara de correr. Se quedó quieta, escuchando la respiración del silencio, y por un instante creyó sentir la cercanía de algo desconocido, algo que la observaba con ternura. Luego, todo volvió a la calma, pero el sueño la había dejado temblando.
No era la primera vez que pensaba en la muerte, pero aquella noche el pensamiento se volvió más claro, más cercano. Se preguntó si dolería, si sería rápido, si alguien notaría su ausencia. Miró la cruz sobre la pared, iluminada por el reflejo pálido de la luna, y una punzada de miedo le atravesó el pecho. No temía al juicio, sino al abandono, a cerrar los ojos y que nadie, absolutamente nadie, pronunciara su nombre después. Con manos temblorosas, tomó la pequeña Biblia de la mesa de noche, la abrió sin buscar nada en particular, y sus ojos se detuvieron en una frase subrayada hacía muchos años: «No temas, porque yo estoy contigo». Sus labios se movieron repitiéndola, y una lágrima rodó por su mejilla. Era extraño, las palabras no cambiaban su realidad, pero la ablandaban por dentro, como si algo cálido empezara a despertarse en su pecho. Apoyó la cabeza en la almohada y miró hacia el techo. «Si tengo que irme pronto, Señor, que no sea sola», murmuró. En esa oración breve, casi un suspiro, se resumía toda su historia. Una vida de entrega, de amor, de espera y de fe sin aplausos. El miedo seguía allí, pero ahora era un miedo acompañado, domesticado por una presencia invisible que no la dejaba del todo. Al cerrar los ojos, pensó en quienes habían partido antes: su madre, su esposo, sus hijos pequeños. «Ellos te encontraron, Jesús», pensó, «y no tuvieron miedo». Esa idea le trajo un consuelo que no esperaba. No había visto aún la luz del cielo, pero la sombra de la fe ya estaba iluminando su noche. El amanecer la encontró aún en la cama, con los ojos abiertos y la mirada perdida en el techo. No era insomnio, era algo más profundo. El cuerpo obedecía, pero el alma estaba cansada. Cansada de los días iguales, de la soledad que no afloja, de esperar algo que no llega. Sentía dentro de sí un peso invisible, como si cada recuerdo, cada esperanza, se hubiera vuelto piedra. No dolía de manera violenta, era un cansancio suave, persistente, como un suspiro que nunca termina. Se sentó con esfuerzo, apoyando las manos en las rodillas. La respiración era lenta y el aire le parecía más espeso que de costumbre. Miró a su alrededor. Todo estaba en orden, igual que siempre. La taza sobre la mesa, la manta doblada, la ventana entreabierta. Todo en su lugar, y sin embargo, algo faltaba. No sabía si era Dios o ella la que había dejado de hablar. A veces se preguntaba si la fe también envejece, si llega un punto en que incluso el alma pide descanso. Pasó un rato en silencio, con la mirada fija en el crucifijo. Había aprendido que no siempre se puede rezar con palabras. A veces se reza simplemente quedando quieta, respirando, dejando que el corazón diga lo que la voz ya no puede pronunciar. Y fue entonces, en ese silencio prolongado, que una paz tenue comenzó a colarse por las grietas del cansancio. No era júbilo ni consuelo completo, era algo más humilde, una suavidad en el pecho, como si el peso no desapareciera, pero ya no doliera tanto. La anciana se recostó otra vez, y una brisa ligera entró por la ventana. Cerró los ojos, y en su mente apareció la imagen de un campo dorado bajo el sol, un lugar que no sabía si recordaba o soñaba. Allí no había dolor, ni frío, ni espera, solo calma. Quizás, pensó, el alma no se cansa para morir, sino para descansar en Dios. Suspiró por última vez antes de quedarse dormida un rato, y mientras su cuerpo reposaba, el cansancio del alma comenzaba, sin que ella lo supiera, a transformarse en esperanza. Esa tarde, la anciana se sentó junto a la ventana, como solía hacer cuando el sol bajaba despacio detrás de las colinas. El aire estaba inmóvil, tibio, y el silencio de la casa se extendía por todos los rincones. Tenía entre las manos su rosario, con las cuentas gastadas por los años y por tantas oraciones susurradas en la oscuridad. Pero esa vez no tenía fuerzas para repetir palabras, solo lo sostenía, como quien se aferra a una cuerda que ya no puede escalar. Su mente estaba vacía, pero su corazón seguía latiendo, débil, con la obstinación de la fe.
Había pasado días sin sentir consuelo, sin señales, sin respuestas, y aún así, algo dentro de ella la impulsó a hablar, apenas con un hilo de voz. Jesús, si aún me escuchas, no me dejes sola. No hubo temblor, ni llanto. Solo esa frase, dicha con la sinceridad de quien no tiene más que ofrecer. Fue una oración pequeña, frágil, casi apagada, pero nacida de lo más profundo de su alma. El silencio que siguió no la sorprendió. Ya lo conocía bien. Sin embargo, algo había cambiado. Era como si la quietud que la rodeaba tuviera un pulso distinto, un latido suave, invisible. Se quedó quieta, con los ojos cerrados, escuchando ese nuevo silencio que no pesaba, que no dolía. Era un silencio que contenía algo, alguien. Las lágrimas comenzaron a rodar lentamente sin que ella las llamara. No eran de tristeza, sino de alivio. Había dicho tan poco, y sin embargo, sentía que sus palabras no se habían perdido en el aire. No sabía explicarlo, pero tenía la certeza de que habían sido escuchadas. Tal vez Dios no necesitaba discursos, ni promesas, ni gritos. Tal vez solo bastaba con una voz sincera, aunque fuera débil, para tocar el corazón del cielo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y por primera vez en muchos días sonrió. Su oración había sido breve, pero suficiente. El alma, tan cansada, había encontrado un modo de hablar sin fuerza y aún así ser oída. Y en ese instante, sin saber cómo, comenzó a sentir una presencia suave, como si el aire mismo la abrazara. La tarde se fue apagando lentamente y la luz del sol se volvió dorada, suave, casi líquida. La anciana seguía junto a la ventana, con el rosario entre los dedos. Había dejado de rezar hacía rato, pero no sentía la necesidad de moverse. Había algo distinto en el aire, una calma nueva, casi palpable. El silencio de siempre seguía allí, pero no era el mismo. Parecía lleno, tibio, respirante, como si una presencia invisible hubiera entrado en la habitación sin abrir la puerta. Por un instante pensó que era su imaginación, que el cansancio le jugaba una broma piadosa, pero luego sintió algo más, una quietud que no venía de fuera, sino de dentro. Su corazón, que antes latía con desasosiego, se aquietó. No había miedo, ni duda, ni tristeza, solo una paz profunda que no podía explicarse con razones. Cerró los ojos y una sensación cálida le recorrió el pecho, como si alguien la envolviera desde dentro, sin tocarla, sin hablar. En ese silencio vivo, la memoria de su oración volvió a su mente. Aquellas palabras tan simples, «No me dejes sola», resonaron en su interior, pero ahora con una respuesta muda. No escuchó voz alguna, pero supo, con una certeza serena, que no estaba sola, que jamás lo había estado. Algo, o más bien alguien, la había escuchado. No como un eco, sino como un abrazo. Sus lágrimas comenzaron a brotar otra vez, pero eran diferentes. No de dolor, sino de encuentro. Levantó la vista y, sin saber por qué, miró hacia el rincón donde colgaba el crucifijo. La figura de Jesús, bañada por el último reflejo del atardecer, parecía más viva que nunca. No se movía, no hablaba, pero su mirada, esa mirada tallada en madera, tenía ahora un brillo que antes no había notado. Era como si la estuviera mirando, no con pena, sino con ternura. La anciana no dijo nada, no se atrevió. Solo apoyó una mano sobre su pecho y dejó que la presencia llenara cada rincón de su ser. No sabía cuánto duraría aquel instante, pero no importaba, porque en ese momento comprendió que no necesitaba respuestas ni milagros. Bastaba con saber que Jesús estaba allí en su silencio, acompañándola. El aire dentro de la casa tenía una quietud sagrada. La anciana permanecía inmóvil, con las manos sobre el regazo y los ojos cerrados, sintiendo aquella presencia que había llenado la habitación. No sabía cómo explicarlo, pero todo se había vuelto más leve. La tristeza seguía allí, pero ya no dolía igual.
Era como si una ternura invisible la envolviera suave, sin palabras, sin exigencias. No había reproche, ni juicio, ni sombra, solo un amor que no pedía explicaciones. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza por su cansancio ni por sus dudas, no tuvo miedo de su fragilidad, ni culpa por haberse sentido olvidada. Aquella presencia no la miraba con dureza, sino con compasión. Era como si Jesús, sin decir nada, le mostrara que conocía cada rincón de su alma, su fe, su tristeza, sus fallas, sus silencios, y que aún así la amaba, sin condiciones. Ese amor era tan distinto al de los hombres. No exigía, no esperaba nada a cambio. Solo se quedaba. Le pareció sentir una brisa suave recorrer su rostro, como una caricia que no venía del viento. Su piel envejecida se estremeció levemente, y una emoción profunda le subió al pecho. No lloró esta vez, no hacía falta. Lo que antes era llanto, ahora era gratitud. Una gratitud que no sabía expresar con palabras, porque no nacía de la mente, sino del alma. Abrió lentamente los ojos. La luz del atardecer se había desvanecido y la habitación estaba envuelta en una penumbra dorada. Todo era igual y al mismo tiempo todo había cambiado. La pobreza, la soledad, la vejez, nada de eso se había ido, pero ya no tenía poder sobre ella. Sentía dentro de sí una paz que no dependía de nada externo, una serenidad que nacía del encuentro con aquel que no juzga, sino que comprende. Se quedó en silencio, respirando despacio, con la certeza de que Jesús estaba allí, no para pedirle cuentas, sino para acompañarla. Y en esa compañía silenciosa descubrió que la fe no siempre se trata de creer sin dudar, sino de dejarse amar incluso cuando uno se siente indigno. La noche había caído del todo, pero la oscuridad no le pesaba como antes. La anciana permanecía sentada con los ojos cerrados, sintiendo una calma que no recordaba desde hacía muchos años. Su respiración era lenta, tranquila, y el corazón le latía con un ritmo sereno, como si cada pulso marcara un compás de paz. Fue entonces, en medio de ese silencio luminoso, que algo la tocó, no con manos visibles, no con contacto físico, sino con una suavidad que iba más allá de lo humano. El toque no vino de fuera, nació dentro de su pecho, como una ola cálida que se extendía hacia los rincones más heridos de su alma. Allí donde antes había vacío, comenzó a sentir vida. Donde había miedo, apareció ternura. Donde había culpa, una misericordia dulce y silenciosa. No era imaginación, era real, tan real como su propio aliento. Era Jesús, tocando su corazón sin necesidad de palabras, restaurando con amor lo que el tiempo, el dolor y la soledad habían desgastado. Lentamente la anciana llevó una mano al pecho. El calor seguía allí, profundo, vivo. No era fiebre, era consuelo. Su cuerpo débil pareció fortalecerse, y su rostro, que había estado tenso por años, se relajó. Una sonrisa apenas visible se dibujó en sus labios, como si algo dentro de ella se hubiera liberado al fin. No comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía que no tenía que entender. Bastaba con sentir, bastaba con dejarse amar. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran suaves, ligeras, como si también fueran parte de la curación. Cada una parecía limpiar un rincón olvidado de su corazón. Recordó rostros, palabras, heridas antiguas, y todas fueron disolviéndose en esa presencia que no la juzgaba, que solo la sostenía. Había esperado tanto por ese toque sin saberlo. Y ahora que lo sentía, comprendía que Jesús no había llegado tarde. Había llegado justo, cuando su alma estaba lista para recibirlo. El reloj marcó una hora cualquiera, pero el tiempo ya no importaba. La anciana, envuelta en esa paz profunda, se recostó despacio en su silla. Todo dentro de ella era silencio, luz y ternura. El toque seguía allí, constante, restaurando lo que había estado roto, y en ese instante, sin verlo,
Supo con certeza que el amor de Dios no siempre se escucha. A veces se siente suave dentro del alma cansada que decide no rendirse. El amanecer llegó despacio, casi sin ruido, como si temiera perturbar la calma que llenaba la casa. La anciana despertó sin sobresalto, con una sensación nueva en el cuerpo. El aire le pareció distinto, más liviano, más claro. Se incorporó lentamente, apoyando las manos sobre la manta, y por un momento, antes de abrir del todo los ojos, sintió algo que hacía mucho no sentía, que estaba viva, realmente viva, no solo respirando, sino habitando un nuevo silencio lleno de presencia. Caminó hasta el espejo, ese que tantas veces había evitado mirar. El reflejo le devolvió el rostro de siempre, arrugas, cabellos grises, la piel delgada, pero había algo diferente. Sus ojos brillaban, no con juventud, sino con una luz interior, tranquila, como la llama de una vela que ya no teme apagarse. Por primera vez en años se reconoció, se vio, y en ese acto tan simple, comprendió que también había sido vista. Visto su dolor, su espera, su fidelidad callada. Jesús la había mirado, no desde lejos, sino desde dentro. Se quedó contemplándose largo rato, con una mezcla de asombro y ternura. Recordó cuántas veces había sentido que ya no valía nada, que su vida había pasado sin dejar huellas, y sin embargo, allí estaba, viva, amada, sostenida por una mirada que no necesitaba ojos para ver. Sintió que su existencia, tan silenciosa y frágil, tenía sentido, que cada lágrima, cada oración, cada gesto de amor dado en la oscuridad, habían sido vistos por él, guardados como un tesoro invisible. El sol comenzó a entrar por la ventana, bañando su rostro con una luz dorada. Cerró los ojos y levantó un poco la cabeza, dejándose cubrir por esa claridad. Era como si el cielo la abrazara. Y en ese instante, una frase dulce le cruzó el corazón. Nunca estuviste olvidada. No la oyó con los oídos, sino con el alma. Y la paz que trajo esa certeza fue tan profunda, tan pura, que el tiempo pareció detenerse. Con una sonrisa leve, la anciana volvió a sentarse junto a la ventana. Afuera, los pájaros cantaban como si celebraran algo. Ella no dijo nada, solo susurró en silencio, «Gracias», porque después de tantos años de invisibilidad, al fin comprendía que Dios la había estado mirando todo el tiempo, incluso cuando ella no podía mirar hacia arriba. Esa tarde, la anciana volvió a sentarse en su mecedora frente a la ventana abierta. El viento entraba suave, moviendo las cortinas con un murmullo que parecía canto. No tenía miedo. Esa frase tan simple resonaba en su interior con una verdad nueva. Durante años había temido la soledad, la pobreza, la muerte, pero ahora todo eso le parecía lejano, como si el miedo hubiera perdido su voz. Había algo dentro de ella, algo que no se podía explicar, que lo había reemplazado por completo. Una paz profunda, honda, serena. El mundo a su alrededor seguía igual. Los mismos muebles, las mismas sombras, el mismo silencio. Pero ella ya no era la misma. Sentía en el pecho una quietud firme, como si el amor de Dios se hubiera sentado allí para quedarse. Cada respiración le parecía una oración sin palabras, un agradecimiento constante. No necesitaba ver milagros ni escuchar voces. El milagro era ese reposo interior, esa certeza mansa de que no tenía nada que temer. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en la muerte sin estremecerse. Le parecía cercana, pero no oscura. Era como una puerta abierta hacia algo luminoso. Cuando llegue no estaré sola, pensó con una sonrisa leve. Y esa idea no la entristeció, sino que la llenó de dulzura. Sabía que Jesús la esperaría del otro lado, con la misma mirada con que había llenado su casa de calma.
Esa promesa silenciosa bastaba para espantar cualquier sombra. La anciana apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. El sonido del viento, el crujido de la madera, los cantos lejanos de los pájaros formaban una melodía suave, casi celestial. Todo en ella descansaba. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada herida había encontrado su lugar, y mientras el sol descendía, iluminando su rostro con tonos dorados, sintió que su alma respiraba al compás de la eternidad. No había miedo, solo paz, una paz tan honda que no necesitaba razón ni palabras, una paz que sin decirlo le prometía que todo estaba bien, que todo siempre había estado bien, incluso cuando ella no lo veía. El amanecer llegó sin alboroto, envuelto en una claridad suave que se deslizaba por las rendijas de la ventana. La anciana despertó despacio, con la sensación de haber dormido en brazos de algo sagrado. No recordaba sueños, pero sí una presencia cálida que la había acompañado durante la noche, una paz tan profunda que parecía flotar todavía sobre la habitación. Por un momento no supo si estaba despierta o aún dentro de aquel abrazo invisible que le había devuelto la calma. Se levantó sin prisa, apoyando los pies descalzos en el suelo frío, y sintió el aire fresco del amanecer rozarle el rostro. Afuera, el cielo tenía un tono rosado, y las primeras aves cantaban con alegría. Todo era igual, y sin embargo, no. La casa seguía humilde, el silencio seguía fiel, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Cada cosa parecía tener un brillo nuevo, la taza sobre la mesa, la planta junto a la ventana, incluso la vieja manta doblada al pie de la cama. Todo respiraba una ternura que antes no veía. Mientras calentaba un poco de agua, se sorprendió tarareando una melodía antigua, una de esas canciones que su esposo solía cantar al amanecer. Su voz era débil, pero firme, y en cada nota había un hilo de esperanza. No era alegría bulliciosa, sino gratitud tranquila, esa que nace cuando el alma entiende que ha sido consolada. Ya no necesitaba que nadie la visitara, sabía que él se había quedado. Se sentó frente a la ventana, mirando cómo el sol ascendía despacio sobre los techos del vecindario. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con un reflejo dorado. No pensaba en lo que le faltaba, ni en lo que había perdido, solo en ese instante presente, en la belleza simple de seguir respirando, sabiendo que no lo hacía sola. El amanecer, igual que todos los anteriores, trajo luz sobre las mismas cosas, pero para ella era otro mundo. Porque cuando Jesús entra en el alma, nada necesita cambiar afuera, todo se transforma adentro. El día transcurrió con serenidad, como si el tiempo mismo caminara más despacio dentro de aquella casa. La anciana ya no esperaba nada, y precisamente por eso lo tenía todo. Su cuerpo se movía con lentitud, pero sin el peso de antes. Cada gesto, cada respiración, llevaba la suavidad de quien ha hecho las paces con la vida. Había aprendido que la plenitud no siempre llega en forma de abundancia, sino en el silencio que queda cuando el alma se aquieta. Esa tarde se acomodó en su mecedora junto a la ventana, el lugar donde tantas veces había llorado y rezado. El cielo estaba teñido de un dorado tenue y una brisa dulce entraba por la cortina. Cerró los ojos y su mente se llenó de imágenes. Las risas de sus hijos, la voz de su esposo, los amaneceres de su juventud. No sintió tristeza, sino una gratitud profunda. Comprendió que todo aquello, las pérdidas, las lágrimas, la soledad, la había llevado hasta este punto, el de ser completamente abrazada por la paz de Dios. Su respiración se fue volviendo más lenta, más ligera. Sentía el corazón tranquilo, sereno, como si descansara en un lugar invisible. Una presencia, la misma que había llenado su casa en silencio, parecía envolverla ahora con ternura infinita. No había miedo, ni ansiedad, ni palabras, solo quietud. La anciana sonrió, y en esa sonrisa había entrega. Poco a poco,
La tarde se volvió noche, y el resplandor dorado del cielo se apagó. En el interior, la vela sobre la mesa seguía encendida, proyectando una luz suave sobre su rostro. Sus manos, entrelazadas sobre el regazo, descansaban inmóviles. Nadie lo vio, pero en ese instante su alma se deslizó en paz hacia aquel que tanto había esperado. El corazón, que durante años había cargado con soledad, finalmente halló descanso. Ya no latía por obligación, sino por amor cumplido. La anciana no murió. Se durmió en los brazos de su señor, con el mismo suspiro con el que había vivido, silencioso, fiel y lleno de esperanza.